No repites el mismo tipo de pareja porque no sepas elegir. Repite porque estás siendo leal a una historia que no empezó contigo. Ella tardó años en darse cuenta y no fue en la primera relación, ni en la segunda, ni siquiera en la tercera. Cada vez que se decía algo distinto, esta vez sí es diferente. Ahora sí aprendí. Ya no soy la misma de antes. Y sin embargo la historia volvía. Cambian los nombres, cambian los rostros, cambian las edades, cambian las promesas, pero el lugar que ella ocupa, ese no cambia. Siempre termina esperando, esperando una llamada, esperando una decisión, esperando que el otro sepa amar. Y no es que elijas hombres iguales, es que sin darse cuenta, elige el mismo final y cada vez que llega ahí, algo dentro de ella reconoce el camino, no porque sea sano, sino porque es conocido. Durante mucho tiempo pensó que el problema era ella, que pedía demasiado, que era intensa, que amaba con ansiedad. Pero un día, sin buscarlo, escuchó una historia familiar, contada en voz baja, una historia que no parece suya, hasta que lo fue. Porque a veces no elegimos desde el deseo, elegimos desde la memoria, y ahí empieza todo. Voy a llamarla Lucía, no porque ese sea su nombre real, sino porque hay historias que se cuentan, pero no exponemos a nadie. Lucía es de esas mujeres que se ven bien por fuera, responsable, funcional, de las que resuelven, de las que sostienen, y también de esas mujeres que no hablan mucho de lo que les duele, porque sienten que ya han dado demasiada lata, o porque no quieren que nadie las mire con lástima. Lucía no se enamora fácil, pero cuando se enamora, se queda. Y ese quedarse a veces la salva y a veces la rompe. Lucía empezó a notar algo incómodo, no era mala suerte, no era como que todos son iguales, no era que ella no sirve para el amor, era un patrón. Uno era emocionalmente distante, otro intenso, pero inestable. Otro era tierno, pero no se comprometía. Otro parecía disponible, hasta que ya no. Diferentes estilos. Pero el final, lo mismo. Lucía esperando, Lucía sosteniendo, Lucía adaptándose. Y lo peor no era el final. Lo peor era la sensación de familiaridad. Como si su cuerpo dijera, ay, sí, esto ya lo conozco. Aquí ya he estado. Una noche, Lucía se acostó temprano. Había sido un día pesado. Cansancio real. La casa estaba en silencio. Esa clase de silencio que no calma, pesa. Se metió a la cama con el celular en la mano. La luz del teléfono era lo único encendido. Tenía ese nudo en el pecho que aparece cuando una quiere sentir compañía, pero no sabe cómo pedirla sin sentirse intensa. Escribió algo simple, casi tímido. ¿Cómo estás? Y se quedó esperando 5 minutos. 10, 15 minutos. La mente empezó a justificar. Debe estar ocupado. Ya me va a responder. No exageres. Sí, estoy exagerando. Pero el cuerpo empezó a decir otra cosa. ¿Otra vez? Lucía no lloró con escándalo. Lloró casi en silencio, bajito, como lloran las personas que no quieren aceptarlo. Porque lo que dolía no era el mensaje. Lo que dolía era esto, que ella estaba ahí y el otro no. Con el tiempo Lucía dejó de contar, porque cuando contaba la gente decía cosas como, por ejemplo, es que tú te complicas, relájate, deja que la relación fluya, no le metas tanta mente. Y cuando alguien le decía eso, Lucía se tragaba la emoción, sonreía, decía así, tienes razón. Pero por dentro pensaba, ¿por qué para mí esto es tan difícil? ¿Por qué yo no puedo simplemente estar tranquila? Y ahí empieza una herida peligrosa, la culpa.
la culpa por sentir. Hubo un día que Lucía recuerda con mucha claridad, y no porque fuera el más dramático, sino porque ahí se le cayó algo por dentro. Habían quedado de verse, él lo confirmó. Lucía no quiso ilusionarse, pero se ilusionó. Se arregló sin admitirlo, se puso perfume, se miró al espejo, se vio preciosa y se dijo, bueno, esto es solo un plan. Pero el cuerpo decía otra cosa. Hoy va a ser un día especial, hoy me va a elegir, voy a ser su prioridad. Llegó la hora. No llegó. El celular en la mano otra vez, el estómago apretado, el pecho tenso. Y luego el mensaje. Se me complicó. Solo eso, nada más. Se me complicó. Ahí Lucía sintió algo raro. No fue rabia, fue vergüenza. Vergüenza de haberse emocionado. Vergüenza con ella misma de estar esperando. Vergüenza de sentirse tonta. Esa vergüenza que se queda pegada en el cuerpo cuando una siente que ama sola. Esa noche Lucía se miró al espejo. Se vio bonita. No se vio derrotada, pero se vio cansada. Cansada de entender, cansada de justificar, cansada de estar siempre lista para recibir migajas y decir gracias. Y apareció una idea que dolía. Ya no quiero seguir así. Yo no quiero vivir así. Días después, Lucía fue a ver a su abuela. Su abuela, de esas mujeres antiguas, mirada profunda, manos marcadas, una fuerza silenciosa que no se cuenta. La abuela no hablaba mucho, soltaba frases. Lucía estaba en la cocina con ella, escuchando el sonido de la olla y el olor a sopa. Ese ambiente donde las verdades salen sin aviso. Y la abuela dijo, como quien no acusa, sino que recuerda. Ay, mija, usted siempre termina con hombres difíciles. Lucía sonrió por compromiso, un poco tímida, pero se le apretó el pecho. Porque no sonó a crítica, sonó a esto ya lo vi antes. Como si la abuela estuviera diciendo, en esta casa el amor ha dolido. Y sin querer, usted se metió en esa forma de amar. Lucía se quedó quieta y por primera vez, en vez de defenderse, pensó, ¿y si esto no empezó conmigo? Lucía casi sin pensar preguntó, ¿y por qué cree que me pasa, abuela? La abuela no respondió de inmediato. Se quedó mirando la mesa, como si estuviera decidiendo si abrir o no una puerta. Y dijo en voz baja, como quien revela algo que se guardó por años. Es que su papá, cuando era joven, tuvo una mujer. Lucía sintió un vacío. La abuela siguió cuidando las palabras. Una mujer por la que su mamá lloró mucho. Una mujer que casi rompe el hogar. Y aquí se decidió no hablar de eso. Su mamá siguió, pero por dentro quedó la herida. Su mamá no volvió a ser la misma. Y a usted le pusieron el nombre, sin saber, de esa mujer. Lucía frunció el ceño confundida. ¿Cómo así? ¿Mi nombre? La abuela respiró profundo y soltó la frase que cambió el cuerpo de Lucía. Es que esa mujer se llamaba igual que usted. Lucía ya no pensó, sintió. Como un golpe en el estómago. Como si le hubieran dicho, tu nombre no solo es tuyo. Tu nombre viene con una historia de amor que dolió. Y en ese momento Lucía entendió algo simple y brutal, que tal vez ella no solo estaba buscando amor, tal vez estaba repitiendo una escena vieja de su mamá, una mujer esperando, una mujer tragándose el dolor, una mujer intentando sostener una casa, un hogar, mientras alguien se iba emocionalmente. Y ahí le cayó una verdad fría. ¿Será que yo me acostumbré a amar donde me toca esperar? Porque eso fue lo que vi. No era una teoría, era una sensación, como si su corazón reconociera ese lugar, el lugar de quedarse,
aunque no la elijan del todo. Esa noche Lucía no pudo dormir. Dio vueltas, miraba el techo, escuchó el silencio y empezó a hablarse por dentro, como hablamos cuando ya no nos estamos mintiendo. Porque siempre me pasa lo mismo. Lo dijo cansada, no dramática. Porque siempre termino esperando. Porque siempre soy yo la que se adapta, la que tiene que acomodarse. ¿Y en qué momento es que yo empiezo a sentir que tengo que esforzarme para que alguien se quede conmigo? Se quedó quieta. Y algo más apareció. ¿Desde cuándo amar se siente así? ¿Desde cuándo el amor me da más ansiedad que calma? Porque cuando alguien está de verdad disponible, a mí no me interesa, me incomoda. Y se le vino una idea que le asustó. ¿Será que yo no sé estar donde me eligen? ¿Será que me siento más yo cuando tengo que ganarme el lugar? ¿Será que confundo amor con aguantar? No lloró de inmediato. Primero se quedó en silencio, donde algo se acomoda o se rompe. Y ahí se dio cuenta que esto no era solo el último hombre, que esto ella ya lo había sentido antes. Lucía empezó a recordar escenas viejas, no solo de pareja, escenas donde aprendió a no pedir tanto, a no incomodar, a quedarse callada, a esperar. Momentos donde el cariño venía, pero se quedaba. Y entendió algo simple, sin palabras raras, que su cuerpo sabe habitar la espera, que la espera le es conocido, familiar, que en cambio la calma le parece extraña, no porque no la quiera, sino porque no la conoce. Y ahí Lucía dejó de preguntarse qué estaba haciendo mal y empezó a preguntarse algo distinto. ¿Y si no es que yo elijo mal, sino que siempre termino en el mismo lugar? Es el lugar donde amo más de lo que recibo. Es el lugar donde espero. Es el lugar donde me canso. Lucía no tuvo respuestas mágicas, pero algo cambió. Ya no pudo volver a mirar su historia como si fuera solamente mala suerte. Y empezó con algo pequeño. Se dejó de justificar, dejó de minimizarse, dejó de llamarse intensa por querer un amor claro. Esta semana lloró no solo por el último hombre, lloró por ella, por la niña que aprendió a esperar, por la mujer que se acostumbró a mendigar claridad, por la versión de sí misma que se fue apagando para no ser dejada. Y se dijo una vez más, ya no quiero vivir así, no como promesa para mañana, sino como verdad de hoy. Lucía no es que ya no se confunda, no es que ya no extrañe, no es que ya no le duela a ratos, pero hay algo distinto ahora. Cuando conoce a alguien, no solo se pregunta si le gusta, se pregunta si se siente en paz, si se siente tranquilo, si se siente cuidada, si se siente ella. Y cuando empieza a sentir esa ansiedad vieja, ya no la toma como una señal de amor, la toma como una señal de ojo, que aquí ya me perdí antes. Y esa conciencia no la hace perfecta, pero sí la hace libre. A veces no se repite la misma historia con el mismo hombre porque estés rota. Repites porque aprendiste a amar así. Y tu corazón creyó que eso era amor. Pero cuando lo ves, cuando lo nombras, cuando dejas de llamarlo mala suerte y empiezas a llamarlo, esto me pasa siempre, algo se rompe. Y no eres tú, se rompe el ciclo.